cargo firma Sebastián Casanelo, juez federal. Bueno, Berco, vamos. ¿Qué pasa en la ANSES con este proyecto de reforma jubilatoria y algún artículo que puede dejar lugar a dudas? Así es, Gato, la letra chica del proyecto de reforma jubilatoria que, como destacamos desde el viernes, tiene aspectos muy valorables como el pago de la deuda histórica a los jubilados, que venía apelándose sistemáticamente del ANSES cada vez que un juez fallaba diciendo esta persona no cobra lo que le corresponde. La letra chica es un artículo que habilita al ANSES a vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y usted que está en la casa mirá, ¿y eso con qué se come? Eso, ni más ni menos, es la famosa plata de los jubilados, las joyas de la abuela que heredamos todos los argentinos de las AFJP. Fíjate las empresas que están pasando por acá. Está pasando Mirgor, justamente una que fundó Mauricio Macri con Nicolás Caputo, pero están pasando muchas más importantes, como Aluar, Techint, Banco Macro, BBVA, Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo, YPF, por supuesto, Alpargatas, Petrobras, Inversora Eléctrica de Buenos Aires. Son las 46 empresas de las cuales todos somos un poco dueños. Las empresas cuyas acciones tenían las AFJP y la ANSES heredó en 2008 cuando se estatizó el sistema previsional y se creó el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Eso, lo que dejaron entrever los funcionarios al presentar los lineamientos centrales de este proyecto de ley que recién esta noche vamos a conocer en su totalidad. Esas acciones pueden llegar a ser vendidas para pagar parte de la deuda a los jubilados acumulada en estos últimos 20 años. Ahora, ¿hace falta vender estas acciones? Veamos. Las acciones son de empresas muy importantes. La pregunta es esa, si el FGS no tiene dentro de sí, este fondo heredado de las AFJP, otros recursos para cubrir esta gigantesca suma de dinero que va a hacer falta para pagarle a 2.200.000 jubilados esa cantidad de plata acumulada. Pero solo el 13% del fondo del ANSES está en acciones. El 63% son bonos, letras y otros títulos públicos. Prat Gay al principio dijo no es necesario por ahora venderlas, pero Basavilbaso ayer, ante una pregunta que yo personalmente le hice por radio, me confirmó que hay un artículo para habilitar su venta. Sigamos adelante, para que vean ustedes cómo está compuesto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Acá tienen el gráfico. No, antes que esto, ¿no pegamos el gráfico de la composición del ANSES? No, antes que esto. Esta es la evolución mensual de la cartera. Esto lo vamos a ver ahora en un instante. Pero en el medio yo había pegado un gráfico para mostrarte el 63%, el 13% de las acciones. Bueno, si no está, no importa. Anda al anterior. Para ver si le rindió al ANSES quedarse con esas acciones desde 2008. Nico, acá está el gráfico que quería. Esto es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy. Acá tenés los títulos públicos, todo esto. Acá tenés los plazos fijos, esto. Acá tenés las acciones, el famoso, este 13% que te decía. Esto es el 12,3% que fue invertido en proyectos de infraestructura. Este pedazo de acá, fue, por ejemplo, parte a Tucha, parte a Procrear, a desarrollar nuevos barrios. Esto es fondos comunes de inversión y aquí abajo, muy poquitito, es disponibilidades. Son fondos líquidos, en efectivo. Bueno, cuando se heredó esta plata de la FJP estaba distribuida algo distinta, pero no cambió mucho. No es que tuvimos a Bernie Madoff administrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estos años, ni que hubo ningún genio que lo hiciera ganar mucha plata. Estaba Diego Bocio, que lo que hizo fue vender las acciones extranjeras que había en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad heredadas de las FJP y empezar a gastar en esto, en proyectos productivos y de infraestructura. El resto no se alteró mucho. Este 13% es el meollo de la cuestión de ahora. Vamos ahora sí a la siguiente, que se pregunta, ¿le rindió al ANSES mantener esas acciones durante estos últimos 8 años? Bueno, fíjate, el FGS en su totalidad rindió para el Estado entre el 20 y el 40% anual acumulativo. O sea, cada año sumaba el 20 o el 40 y al año siguiente volvía a crecer el 20 o el 40 sobre ese acumulado. Pasó de 98.100 millones de pesos en 2008 a 750.000 millones de pesos hoy. Esto fueron 8 años y en esos 8 años, en dólares, se duplicó.
desde 28.400 millones de dólares hasta 53.800 millones de dólares, mucho más que las reservas que tiene en sus arcas el Banco Central. Insisto, no fue ningún genio de las finanzas, fue simplemente cómo evolucionaron los activos financieros durante estos últimos 8 años de solo mantenerlas. Fíjate en gráfico cómo se ve esto. En gráfico vos ves la evolución del FGS y ves un crecimiento. La anterior, es el gráfico que me habías mostrado que tiene una raya así, que tiene un crecimiento en una línea que muestra el FGS. Gráficamente lo que mostramos recién aumenta. Bueno, ok, lo viste antes como un flash. Ahora, la siguiente pregunta. Si vendiera la ANSES, ¿qué podría pasar? El primer riesgo es que el valor se derrumbe, el valor de esas acciones que la ANSES tiene, pero que representan, por ejemplo, una cuarta parte del Banco Macro, una cuarta parte de Telecom, una quinta parte de la desarrolladora Consultatio, que hace casas en countries y countries enteros. Bueno, el riesgo es que ese valor se derrumbe. Y esto ya pasó. Pasó en el BANADE, que era el famoso Banco Nacional de Desarrollo. En el 81, el BANADE liquida acciones de 350 empresas que había acumulado como parte de garantía de préstamos que le había dado a esas empresas. Se hicieron puré, se pulverizó el valor de esas acciones. Y esto es malo para los trabajadores de esas empresas, para los accionistas, para toda la gente. El riesgo 2 es vender barato, que las acciones todavía no hayan recuperado lo que perdieron con la devaluación. Entonces, que esté perdiendo guita la ANSES al venderlo ahora, urgido para pagar esta deuda jubilatoria que se puede pagar con otros fondos, con los títulos públicos, con las disponibilidades, con los bonos en dólares y otras cosas que tiene la ANSES. Y el riesgo 3, que es para mí el más grave, es que el Estado pierda poder de decisión en las empresas, en estas famosas 46 empresas. Y hay dos ejemplos muy concretos. Uno, el de Telecom en 2011 y otro, el de Techint en 2010. Cuando Techint se empezó a resistir a que el Estado ponga un director, la empresa de Paolo Rocca, a que el Estado ponga un director, era porque Techint quería repartir entre sus accionistas la plata que había generado la empresa en el año. Y el director del Estado le dijo, no la reparta, señor, reinviértala, así genera más empleos. Es para el credo liberal una absoluta falta a las normas, es una herejía prácticamente. Pero es lo que permitió que mucha gente tuviera laburo en la siderurgia en ese tiempo. Y Telecom lo mismo. Telecom invirtió mucha más plata a instancias de los directores del Estado que la que hubiese invertido según su directorio original. Y esto generó disputas y discusiones y además se abren los libros de las empresas para que los discuta también el Estado. Bueno, esto es algo que se puede perder en caso de que se vendan las acciones. Por ahora, desde que el gobierno asumió, esas acciones están en manos de directores que no hacen casi nada. Se abstienen en los directorios. Y sigamos adelante para ver el problema que se va a presentar en diputados, que estas acciones están protegidas por una ley. Hay una ley que se votó en septiembre del año pasado con 2/3 de las dos cámaras que declaró de interés público esas acciones. Cuando nosotros decimos que esta es la primera privatización de Macri, estamos de alguna manera llevando al extremo el argumento. Estamos incurriendo en una hipérbole, una exageración, porque son acciones que, por supuesto, como toda acción, son privadas, pero están en poder del Estado y el Estado se va a ver desapoderado de esas acciones en caso de que se vendan o en operaciones de mercado abierto o en subastas, lo cual sería más grave. Fíjate vos que para derribar este muro la nueva ley debería ser aprobada con 2/3 de ambas cámaras o un decreto de necesidad de urgencia. Los empresarios quieren, y esto acá te pido, Nico, los gráficos de los dos diarios que pusimos para mostrar. La tapa del diario Buenos Aires Económico y la nota de nuestro colega Carlos Burgueño de Ámbito Financiero. Ponelas, yo te espero. Las dos imágenes son elocuentes de lo que la prensa económica dice hoy, que es que, por un lado, las empresas privadas quieren recuperar esas sillas y quieren que estas acciones se vendan. Las 46 empresas. ¿Lo tenés? Bueno, y por otro lado, el diario Buenos Aires Económico
No, son dos tapas, la tapa de un diario y la nota de otro diario de ámbito financiero. Bueno, las mandamos para que las tuvieran, para que ustedes la pudieran ver. Véanlas, la tapa del diario BAE de hoy y una nota de tapa también de ámbito financiero, lo que dice son dos cosas. Por un lado, la de Mariano Wegner en BAE dice que la ANSES ya está ofreciendo esto en Wall Street. Acá las tenés. Ya está ofreciendo esto en Wall Street. Adelantó a Wall Street que van a vender las acciones de la ANSES. Y por otro lado, en ámbito financiero, Carlitos Burgueño dice que las empresas están interesadas en recomprar sus propias acciones. Acá lo tenés. Esto es lo que hoy se está empezando a discutir en la Cámara de Diputados. Y lo que te prometo va a generar muchísima controversia. Bueno, muy bien, Berco. Pino, y